Vamos con los 5 mejores talentos de la fábrica del Real Madrid. Arrancamos. Ojo chavales, mirad aquí qué camiseta llevo. La camiseta del Bayern de Múnich de esta temporada, cortesía de Fútbol Lufo. Así que ya lo sabes, si quieres las mejores camisetas al mejor precio, y esta camiseta mismamente del Bayern de Múnich, las tienes en Fútbol Lufo y con el código MAD 8% de descuento. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos con el top 5, top 5 de canteranos del Real Madrid, de la fábrica. Vamos a explicar este top 5, ¿vale? Porque es un top 5 que tiene una serie de matices. Es un top 5 en el cual para mí son los 5 jugadores que ahora mismo veo con más capacidad de ser jugador futurible del primer equipo del Real Madrid. Tienen que ser, obviamente, canteranos que estén actualmente en la fábrica del Real Madrid, es decir, no podemos contabilizar jugadores cedidos o que el Real Madrid tiene el 50% de sus derechos federativos. Estos jugadores no contarían en esta categoría. Tienen que ser jugadores actualmente que jueguen en la cantera del Real Madrid, ¿de acuerdo? También, muy importante, como siempre, vuestra participación. Dejadme vuestro top 5. ¿Quiénes os parecen los 5 jugadores más prometedores con nivel primer equipo de cara al futuro? Pues bien, al lío. En primer lugar, yo creo que es casi obligado a hablar de él, porque además es una temporada muy importante para su asentamiento futbolístico. Hablamos de Nico Paz. Nico Paz, desde luego, es uno de esos grandes talentos de la fábrica que la reventó, a mi juicio, con Álvaro Arbeloa en el Juvenil A. En la Youth League también dejó muestras muy serias de lo que puede ser este futbolista, y que en el Castilla el año pasado ya tuvo protagonismo, sobre todo cogiendo el testigo por momentos de Sergio Arribas con una lesión de por medio. Jugador que ya está marcando goles en este inicio de temporada, que está siendo el líder ofensivo del equipo y que esa zurda tiene una calidad excepcional. Creo que muchos vamos a coincidir en que Nico Paz es ahora mismo uno de los talentos emergentes. Creo que su rendimiento esta temporada va a ser muy bueno. No sé el Castilla hasta dónde va a llegar, pero si quiere llegar lejos, Nico Paz tendrá que resaltar. Y este chico, con el dribbling que tiene, el cambio de orientación, el golpeo sobre todo de balón que tiene, la velocidad con la que conduce, pero sobre todo, más que la velocidad, lo erguido que va mirando y con la capacidad que tiene para aguantar el balón y el último pase, es un jugador completísimo que sí o sí tiene que estar en nuestro top 5 de canteranos ahora mismo con perspectiva primer equipo. Siguiente nombre propio, nos vamos hasta Andalucía. Manuel Ángel, futbolista que también se ha consagrado en categoría juvenil, muy importante también de la jornada de los chicos de Arbeloa la temporada pasada, internacional sub-19 en categoría inferior con la selección española, y para mí, pues un manejador de timing, de tiempo desde el centro del campo. Es un interior del cual ya os hemos hablado mucho en este canal, pero que en este top 5 lógicamente tiene que estar. Creo que si hay espacio en el futuro, no hay movimientos de fichaje super top en el centro del campo, que ahora mismo está muy ocupado, en el momento que Modric y Kroos se retiren, puede haber espacio para ciertos jugadores. ¿Y por qué no Manuel Ángel quizás al medio o largo plazo lo pueda tener? Why not? Sabe manejar las dos piernas en muchísimas situaciones, sabe acelerar el juego, sabe calmarlo, futbolista que tiene pues una grandísima capacidad de ver a sus compañeros, de dar múltiples pases, y en el último pase también es muy efectivo. Rápido, jugador ratón dentro de la línea 3/4, un gran interior que ahora mismo es uno de los grandes talentazos que tenemos en la fábrica del Real Madrid. Así que Manuel Ángel, pedazo de futbolista que tiene una pinta espectacular, súper maduro, y que le veo con perspectiva primer equipo del Real Madrid. Vamos con el siguiente, que es un nombre propio que ha saltado la banca absolutamente. Yo no le tenía entre mis favoritos la temporada pasada, pero creo que este último año, y después de cascarse 35 goles en 42 encuentros, toca sí o sí hablar de Gonzalo García. Ahora mismo, jugador que también cabe citar y cabe recordar que ha estado convocado por el primer equipo, por Ancelotti, ante la falta de efectivos ofensivos. Y después de petarlo la temporada pasada, Raúl contó con él, más como un carrilero por momentos. Jugador que ocupa muchas posiciones, con gol, con olfato. Jugador para mí muy Real Madrid, como ya hemos analizado en el canal. Y que creo que gusta mucho a la gente. Rápido, potente, remata bien de cabeza, tiene un gran salto a la hora del remate. Y te puede jugar tanto por banda como por dentro, es decir,
en ese sentido, y salvando las diferencias, es un poquito Rodrigo, que es un jugador que sabe adaptarse a distintas situaciones posicionales del campo. Esa polivalencia, esa potencia, ese carácter, ese gol, le hacen casi obligatorio también estar ahora mismo en el top 5 de jugadores cantera con perspectiva primer equipo del Real Madrid. Y mucha atención con los dos siguientes que vamos, mucha atención, porque vamos a hablar de ahora mismo Jacobo Ramón, que además hace muy poco ha trabajado con el primer equipo. Muchos dicen que es el central con más proyección de toda la cantera del Real Madrid. Muy alto, con gran envergadura, pero con gran capacidad de sacar el balón. Jugador inteligentísimo. Jugador que impone mucho en la defensa, que todavía le falta cuerpo, porque es un chaval, es un niño, pero que en el juvenil es dominante. Y ahora está en ese paso, a ver si en el Castilla también puede tener sitio. Raúl, de hecho, ante el Linares lo puso en el último partido. Y es un jugador que para mí... a ver... Los centrales que tenemos son buenos en el Castilla, pero pienso que está por delante de otros jugadores que pueden jugar de central, como Asensio, como Edgar, y con jugadores también hay que poder competir, como Marvelous, Carrillo. Es decir, para mí es un jugador que perfectamente puede ir entonándose con el Castilla, y ahora mismo es uno de los grandes proyectos de la fábrica del Real Madrid. Un jugador distinto, diferente, con una serie de características técnicas, tácticas, de posicionamiento, de envergadura y de capacidad de maniobrar, que le hacen ser absolutamente muy valorado para estar en un ranking de los grandes talentos ahora mismo de la fábrica. Y por último, mucho ojo, porque vamos con el que para muchos es el mayor talento. El mayor talento ahora mismo. Hablamos de un jugador que hicimos vídeo individual sobre él. Paulo Yago, ahora mismo juvenil A, compañero de Iker Bravo, Hugo de Llanos y compañía. Un futbolista que está para petarlo. Ya con España también, en ese sentido, pues es un... A ver, ahora mismo en la fábrica hay varios jugadores también. Reyes es otro jugador que podríamos haber metido aquí, en esta categoría, pero Paulo Yago creo que está un poco más con algo más de techo, le veo con más fundamentos si cabe, y de verdad que esa capacidad para jugar de falso extremo entre líneas, de romper líneas, la capacidad de recorte que tiene, yo se la he visto a muy pocos en la fábrica, cómo recorta en corto, puede jugar en largo, tiene un golpeo excepcional a portería, jugador de ingenio, de chispa, de cambiar, de acelerar, de frenar en esa zona de tres cuartos, puede jugar de media punta, a pierna cambiada, te mejora, es un mejorador de jugadas, un término que empleo mucho para los grandes talentos. Paulo Yago es eso, es mejorador, entona la jugada y tiene un talento brutal. Hace jugadas que dices, esto no lo hace nadie. Paulo Yago tiene perspectiva primer equipo. Y ahora mismo, y sobre todo con, de momento, la salida de Sergio Arribas, que ocupaba esa plaza de súper talento, ahora mismo Paulo Yago ha cogido el testigo como el mayor talento probablemente de la fábrica del Real Madrid en este momento. ¿Cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿No lo estás? ¿Tu top 5? ¿Cuáles son tus favoritos? Háblame de jugadores que no haya mencionado, porque evidentemente en la fábrica hay muchos talentos. Alguno más joven incluso. U otros jugadores del Castilla Juvenil A, etcétera, Real Madrid C, que me quieras comentar. En fin, como siempre, muy importante vuestras intervenciones, ¿de acuerdo? Así que nada, cerramos este vídeo, como siempre, pidiéndoos la suscripción. Buscamos esa meta de los 60.000 subs a final del año. Así que, como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!